Santiago de Chuco. Es una ciudad asentada en un acogedor valle andino del departamento de La Libertad. A una altura de 300 metros sobre el nivel del mar, los españoles lo fundaron durante los primeros años del siglo XVII. Papales, cebadales, alfalfales, cosa buena, oh canto intelectual de cordillera, con religión, con campo, con patitos, sierra de mi Perú, Perú de mundo y Perú al pie del orden, yo me arrodillo. Aquí nació César Abraham Vallejo Mendoza, el más grande y universal de los poetas peruanos. Es uno de los poetas que más ha regresado en sus escritos a su primera tierra con tanta fidelidad con que Vallejo volvía siempre a Santiago de Chuco. El poeta nació en esta casa el 16 de marzo de 1892. Era último de los 11 hijos de don Francisco Paula Vallejo y doña María de los Santos Mendoza. Sus padres tenían una coincidencia que no era muy extraña en esta época. Ambos eran hijos de sacerdotes gallegos y de madre descendiente de la civilización chimú. Su padre hacía labores de abogado popular, un oficio donde entonces se llamaba defensor de pleitos. Era un hombre ya anciano que provocaba en el niño Vallejo una cierta mirada tierna. Mi padre duerme, su semblante augusto, figura un apacible corazón. Está ahora tan dulce, si hay algo en él de amargo, seré yo. Pero aun cuando el padre era una figura querida y respetada, el hogar de Vallejo giraba alrededor de la figura materna. Ella presidía todos los actos sencillos de la vida casera. Doña María de los Santos se convertiría con los años en el personaje más extrañable de los cuantos hubo en la vida de César Vallejo. Y mi madre pasea ya en los huertos, saboreando un sabor ya sin sabor. Esta hora tan suave, tan alada, tan salida, tan amor. Para el hijo que sería poeta, ella empezaría a convertirse en símbolo. La madre ya no era solo la madre, sino un ser universal que protege y alimenta, que los hombres reclaman cuando viven situaciones de orfandad. Vallejo la recuerda así, tierna y preocupada por el futuro de cada hijo, como en el desayuno que narra en uno de sus primeros textos en prosa. Aquellos desayunos de 8 y 10 hermanos, de mayor a menor, como los carrizos de una altara, entre ellos yo, el último de todos, parado junto a la mesa del comedor, engomado y chorreado el cabello que acaba de peinar a la fuerza una de mis hermanitas. En mi izquierda mano un bizcocho entero había de ser entero, y con la derecha de rosadas falanges, hurtando a escondidas el azúcar de granito en granito. Pobrecito mi hijo, ¿algún día acaso no tendrá a quien hurtarle el azúcar cuando él sea grande y haya muerto su madre? A los 12 años fue llevado por su padre a la provincia vecina de Huamachuco. Allí estaba en el colegio San Nicolás, uno de los pocos colegios con educación secundaria en la zona. Fue un alumno por encima del promedio y obtuvo diploma de honor en cursos como aritmética. Demostraba geología y mineralogía, cursos que indican un primer interés por las ciencias exactas. Y efectivamente, ya de haber escrito algunos versos, el joven Vallejo les confiesa a sus amigos que sentía una gran inclinación por la medicina. Al terminar el colegio, alterna trabajos menores con sus intentos de alcanzar una carrera universitaria. Primero se matricula en la Universidad Nacional de Trujillo y luego en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de San Marcos, en Lima. Pero la escasez económica de su familia pronto lo hace abandonar ambas universidades. Y por un tiempo Vallejo se convierte en un joven desalentado que mira el futuro con una enorme incertidumbre. Exactamente igual que otros miles estudiantes de su tiempo y todos los tiempos. Al abandonar tempranamente la universidad por razones económicas, César Vallejo empieza a rotar por varios empleos. En 1910 lo encontramos por algunos meses haciendo tareas administrativas en el hacienda minero de Quihuilca, en la Sierra de la Libertad. En 1911 es docente particular de los hijos de un terrateniente en Huánuco. Un año después trabajó como ayudante de cajero en la hacienda azucarera Roma, a pocos kilómetros de Trujillo.
Estos trabajos le dieron a Vallejo la experiencia de un pero distinto al de su tranquilo Santiago de Chuco. Vio los contrastes de su país, supo de la soberbia de los poderosos, la miseria de los trabajadores de la mina y los latifundios en las azucareras, y sintió lo que él mismo llamó después la cólera del pobre. Son algo portentoso los mineros remontándose a sus ruinas venideras, elaborando su función mental y abriendo con sus voces el socavón en forma de síntoma profundo. Salud, oh creadores de la profundidad, es formidable. Vallejo nunca se resignó a abandonar para siempre los estudios universitarios. Mientras desempeñaba sus empleos, gastaba sus ingresos, con una austeridad tal que en 3 años pudo reunir algo de dinero para reiniciar sus estudios universitarios en la Universidad Nacional de Trujillo, a donde ingresó decidido a obtener un título en la Facultad de Filosofía y Letras. Años después, efectivamente obtendría el bachillerato con su tesis El romanticismo en la poesía castellana. Para ayudarse en sus estudios, comenzó a dictar clases a los alumnos de primaria en el Centro Escolar Estatal número 241, pero el profesor César Vallejo no ingresaba a sus aulas a enseñar lenguaje o literatura, cursos que serían más afines con su inspirable fama de poeta, sino ciencias naturales, es decir, botánica, anatomía, aunque la forma de comunicar su pensamiento y sus emociones fue la poesía. Parece que el poeta siempre sintió a gusto con las ciencias. Más tarde ganó una vacante en la prestigiosa Nacional San Juan y es nombrado profesor de primer año de la sección primaria. Allí tuvo de alumno a un niño atento y siempre inquisitivo que después se convertiría en un gran novelista. Se llamaba Ciro Alegría. Muchos años después, en un artículo evocador, Alegría escribió recordando al profesor Vallejo: aunque a primera vista pudiera parecer tranquilo, había algo profundamente desgarrado en aquel hombre. El profesor y a la vez estudiante universitario no tenía casa familiar en Trujillo. Vivía en un hotel, el arco cuya puerta daba a un largo balcón. Allí un día en el año 1915 recibió la dolorosa noticia de la muerte de su querido hermano, Miguel, su compañero de juegos infantiles. Esa muerte lo golpeó lo más profundo del alma, entonces recordó a Miguel jugando a las escondidas en la casa de Santiago. Hermano, hoy estoy en el poyo de la casa, donde nos haces una falta sin fondo. Me acuerdo que jugábamos a esa hora y mamá nos acariciaba. Pero hijos, ahora yo me escondo como antes todas esas oraciones vespertinas y espero que tú des conmigo por la sala del zaguán. Los corredores, después te ocultas tú y yo no doy contigo. Me acuerdo que nos hacíamos llorar, hermano, en aquel juego. Miguel, tú te escondiste una noche de agosto, al alborear, pero en vez de ocultarte riendo estabas triste y tu gemelo corazón de esas tardes extintas se ha aburrido de no encontrarte y ya cae sombra en el alma. La formación intelectual de Vallejo no solo se dio en las aulas universitarias del Perú de esos años, había un dinamismo en todas las áreas de la cultura que iba más allá del horizonte universitario. En la conservadora ciudad de Trujillo, en ese entonces, el reto de transformar profundamente la cultura, el arte y la política del país lo recoge un grupo de jóvenes conocido como un grupo La Bohemia, que más tarde tomarían el nombre del Grupo Norte. Igual que el periódico que comenzaron a editar, ellos estaban liderando con el filósofo Antenor Orrego, y sus miembros eran principalmente jóvenes intelectuales que más tarde darían mucho que hablar, como el poeta Alcides Espelucín y Víctor Haya de la Torre, entre otros. Vallejo se integró a este grupo y su relación con cada uno de sus miembros fue decisiva para su formación en ellos. En largos paseos por las plazuelas trujillanas recorriendo las ruinas de Chanchán, la vieja capital de los Chimú, pudo acercarse a la poesía de los famosos poetas. Antenor Orrego recordaría después: por este tiempo conocimos a un grupo de muchachas que nos brindaron gentil acogida. Las llamábamos con nombres alegóricos o de la antigüedad clásica. Mirto, por ejemplo, era la que le gustaba más la poesía. Precisamente Mirto y 2 chicas más, todas jovencitas, parientes de los amigos del Grupo Norte, entusiasmaron por un tiempo a Vallejo. Sin embargo, no hay pruebas que establecieran con ellas una sólida relación sentimental. Tampoco se tiene noticias de quién fue aquella andina y dulce Rita, de la que tanto habla el famoso poeta en el poema Idilio Muerto. Más bien en sus versos aparece de vez en cuando una muchacha de Santiago de Chuco que él recordaría en sus momentos de soledad trujillana. ¿Qué será de su falda de franela, de sus afanes, de su andar, de su sabor a cañas de mayo del lugar?
Ha de estarse a la puerta mirando algún celaje y al fin dirá temblando de frío: ¡ay Jesús! Y llorará en las tejas un pájaro salvaje. El enamoramiento real vendría después en Lima, a donde viaja los últimos años de 1917. Se fue sin llevar maletas, solo lleva en las manos un cartapacio con los poemas que piensa publicar en la capital, y que ha reunido bajo el sombrío título de Los Geraldos Negros. Durante los primeros meses de su vida en Lima, Vallejo se dedica a escribir algunos artículos para los diarios de Trujillo. El primero de ellos tiene como título Desde Lima con el Conde de Lemus, y es un artículo donde revela la profunda admiración por el hombre que usaba tan aristocrático seudónimo que no es otro más que el ingenioso escritor don Abraham Valdelomar. A mediados de 1918, unos amigos le presentan a una joven del barrio de las Maravillas en Barrios Altos. Se llamaba Otilia Villanueva. Vallejo inicia con ella una relación llena de amor, pero también de celos y desencuentros. Al parecer el poeta solo sabía amar conflictivamente. Su amigo y biógrafo Juan Espejo Asturrizaga revela que casi al final de la relación, que duró casi un año, el poeta se mostraba inconforme, exigente, celoso y desconfiado. Después de la inevitable ruptura, según el mismo biógrafo, Vallejo se convirtió en algunos meses en un caminante solitario y desolado. Es el rincón aquel donde dormimos juntos tantas noches. Ahora me he sentado a caminar. La cuja de los novios difuntos fue sacada, o tal vez, ¿qué habrá pasado? Has venido temprano a otros asuntos y ya no estás. Es el rincón donde a tu lado leí una noche entre tus tiernos puntos un cuento de Todet. Es el rincón amado, no lo equivoques. En medio de sus difíciles relaciones con Otilia, Vallejo recibe un telegrama urgente de Santiago de Chuco. Lo enviaba a su hermano Víctor y le daba la terrible noticia de la muerte de su madre. Ese fue definitivamente uno de esos golpes insoportables a lo que aludía en el poema inicia de su libro Los Heraldos Negros. En él, el poeta reflexiona sobre la extraña y a veces excesiva crueldad del destino que proclama la impotencia del hombre para enfrentarlo. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como el odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma. Yo no sé. Desde mediados de 1919, Vallejo venía siguiendo cursos en la Universidad Nacional de Mayores San Marcos. Aspiraba a obtener un doctorado en letras, pero sus constantes problemas económicos no le permitían una asistencia regular. Fue entonces que empezó a considerar la oportunidad de viajar a Europa, tal vez a París, a buscar otras oportunidades. Al fin y al cabo, era París la luz que atraía no solo a poetas, sino a todos los intelectuales de sus tiempos. Antes de viajar, decide volver a Santiago de Chuco. Quería despedirse de su padre viudo y de sus hermanos, especialmente deseaba visitar la tumba de su madre. Esta noche desciendo del caballo ante la puerta de la casa donde me despedí con el cantar del gallo. Está cerrada y nadie responde. Todos están durmiendo para siempre y tan de lo más bien. Por fin mi caballo acaba fatigado por cabecear a su vez. A cada venia dice que está bien, que todo está muy bien. Permaneció en Santiago de Chuco durante 3 meses. Le entusiasmaba las fiestas populares y quería pasar ahí fiestas patronales del apóstol Santiago. Pero ese año la celebración popular fue alterada por pasiones políticas y viejas rencillas entre familias. Un grupo de partidarios del expresidente Pardo se enfrentó violentamente a otro que apoyaba al dictador Augusto Leguía. Hubo balaceras en las calles y una tienda de abarrotes fue incendiada, y a pesar de los testigos que exculpaban a Vallejo, este fue involucrado como participante en los desmanes. Esperando que su situación se aclarara, huyó a Trujillo, pero en esa ciudad fue capturado y llevado a la cárcel. Años después diría: El momento más grave de mi vida fue mi prisión en una cárcel de Perú. Estuvo preso 112 interminables días, pero cuando salió libre en su legajo permaneció siempre la amenaza de la libertad condicional. Después que sus amigos del Grupo Norte celebraron su libertad, Vallejo partió nuevamente a Lima como la primera vez. Su único equipaje era el maletín donde guardaba sus poemas inéditos. Esta vez llevaba ahí un nuevo libro cuyas páginas hablaba de su madre muerta, su dolorosa ruptura con Otilia Villanueva y sus penosos días de la cárcel. Después de varios títulos tentativos, su segundo libro de poemas se editó en el año 1922.
con un nombre que hasta ahora resulta inescrutable para los estudiosos de Vallejo. Se llamaba Trilce. Algunos dicen que esa palabra viene de triste y dulce, que era el carácter que el poeta atribuía a su madre, en una carta que enviará a su amigo filósofo Antenor Orrego. Algunos meses antes de embarcarse, publica un libro de relatos titulados Escalas y una novela breve, Fábulas salvajes. Finalmente, el domingo 17 de junio de 1923, en una modestísima tercera clase de vapor Oroya, nuestro gran poeta deja su patria, lo esperaba a la ciudad que entonces era el centro del mundo de París. Hay, madre, en el mundo un sitio que se llama París, un sitio muy grande y muy lejano, y otra vez grande. París era una ciudad muy bella, pero muy dura para un hombre sin recursos, como Vallejo. Los ingresos con las colaboraciones que enviaba al diario El Trujillano Norte solo le permitían vivir precariamente, y así los 2 primeros años llega a preceder de hambre y dolencias físicas. En 1924 le llega desde Perú la noticia de la muerte de su padre. Ya no estaba más aquel hombre que acompañaba cortejos humildes que iban al cementerio de Santiago. Ahora él mismo descansaba en esa tierra. Meses después, en octubre, Vallejo ingresa al hospital de Caroc. Parecía tratarse de un problema de hemorragia intestinal. Fue operado. Las semanas de compadecencias en el hospital. Al salir del hospital, su situación económica mejoró ligeramente. Empieza a recibir pagos por las colaboraciones que envía con regularidad las publicaciones limeñas, Mundial Variedades, El Comercio y la revista Mouta, que dirigía uno de los más tempranamente reconociendo la grandeza de su poesía, el gran pensador José Carlos Mariátegui. París tuvo siempre el prestigio de ser una ciudad del amor. Ahí Vallejo conoció a 2 mujeres. La primera fue Amélie Mau, con la que mantuvo una relación de 2 años. Después, en 1928, conoce a Georgette, con quien se casaría después de una larga convivencia. La vida de esta pareja estuvo signada siempre a una economía inestable, pero Vallejo gustaba tomarse algunos desquites con la vida dura, y en días de bonanza económica no dudaba en gastarse un poco más de lo debido. El hogar de Vallejo y Georgette en París nunca estuvo asentada en una casa formal. Vivieron siempre en hoteles, como algunos amigos cercanos percibieron a los Vallejo como un matrimonio no bien habido. Cierto o no, tal vez la pareja solo vivía como muchas otras alterando entre discordias. Su marxismo no fue contradictorio con la religión popular que había aprendido en su infancia. El apóstol Santiago seguía siendo su viejo y milagroso santo. En 1937 fallece uno de sus mejores amigos más extrañables, el músico peruano Alfonso de Silva, que sobrevivía tocando tangos en el piano de un local. Su muerte apenas a los 34 años llevó a Vallejo a escribir un canto a las amistades. Julio de 1936, estalla la guerra civil en España. El general Francisco Franco encabeza un levantamiento militar contra el gobierno legítimo de la República, que había sido elegido en elecciones generales hacía menos de 6 meses. El Frente Popular organiza la resistencia y se enfrenta a los militantes en diversas ciudades en España. España se tiñe con la propia sangre de sus hijos ante la asombrada mirada del mundo. Vallejo asume la causa popular y va a España a colaborar en labores periodísticas y de propaganda. La guerra civil en España produjo en Vallejo un cambio fundamental en su visión de la muerte. Ahora siente que la muerte individual no es inevitable, solo un accidente, cuando otros recogen y continúan defendiendo las ideas del caído. Solo cuando los hombres sienten como su... Al fin de la batalla, y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo: no mueras, te amo tanto. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. El cadáver siguió muriendo, nos dice Vallejo, porque para vencer o negar la muerte se necesita la solidaridad no de uno o de 2, ni siquiera de miles, sino de un amor unánime de todos los hombres. Entonces todos los hombres de la tierra le rodearon. Les vio el cadáver triste, emocionado, incorporóse lentamente, abrazó al primer hombre, echóse a andar. Él intuía que la vida no iba a ser muy prolongada para él. En marzo de 1938 empieza a padecer fiebres muy altas y persistentes. Georgette le lleva a la clínica de Villa Aragua, pero los médicos no llegan a determinar las causas de esta fiebre y Vallejo se debilita más y cada día más. Resistió el 15 de abril de ese mismo día, 9:30 de la mañana, diciendo que se iba a España que aún combatía defendiendo la República. Murió tranquilamente, fue un viernes al día siguiente del jueves, que él venía anticipado.
París, con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro, tal vez un jueves como es hoy de otoño. Jueves será, porque hoy jueves que proso estos versos, los húmeros que he puesto a la mala y jamás como hoy me he vuelto con todo mi camino a verme solo. César Vallejo ha muerto. Le pegaban todos sin que él les haga nada. Le daban duro con un palo y duro, también con una soga. Son testigos los días jueves y los huesos húmeros, la soledad, la lluvia, los caminos. Los restos descansan en el cementerio parisino.